Otro tipo de compuestos binarios son los compuestos binarios que vamos a denominar covalentes, en los que se juntan los no metales entre sí. Como habíamos visto en los iónicos, se formaban por un metal que era positivo, un no metal que era negativo. Había una transmisión de electrones y se juntaban por fuerzas electrostáticas, porque todos sabemos que lo positivo y lo negativo se atraen. Estos compuestos tienen una particularidad un poco distinta. Al ser todos no metales, todos van a tener valencias negativas. Lo que pasa es que unos van a ser más negativos que otros, con lo cual unos podríamos decir que son ligeramente como muy negativos y otros como un poquito negativos. Así que aunque no sean, digamos, las fuerzas parecidas a las que teníamos en los compuestos iónicos, van a ser fuerzas en las que va a predominar también un cierto carácter positivo-negativo. ¿Quién va a ser negativo en estos compuestos? Pues bueno, mayoritariamente en todos los que vamos a formular siempre van a tener ese protagonismo el oxígeno y el flúor, y el resto van a ser ligeramente positivos. Además, estos al ser un poco diferentes, a la hora de compartir electrones, van a tener muchos más números de oxidación y esto lo complica un poco todo. Así que dentro de los grupos vamos a tener unos números de oxidación predominantes. Por ejemplo, en el grupo 17 vamos a tener los números de oxidación positivos más 1, más 3, más 5 y más 7. En el grupo 16, el grupo del oxígeno, pues vamos a tener más 2, más 4 y más 6. Como veis, vamos a pares. En el grupo del nitrógeno, más 1, más 3 y más 5 prioritariamente, ¿vale? Y en el grupo del carbono, más 2 y más 4. Bien, vamos a ver un poco ahora en la pizarra cómo estos compuestos pues, podrían nombrarse según las nomenclaturas permitidas por la IUPAC. Bueno, dicho todo lo anterior, vamos a tener dos maneras de nombrar a los compuestos, como prefijos multiplicadores o como nomenclatura de composición. Vamos a hacer unos ejemplos básicos para que los entendáis. Imaginad que tenemos compuestos con el elemento nitrógeno y el elemento oxígeno. Como el nitrógeno tiene más de una posibilidad de compartir, puede tener un estado de oxidación de más 1, más 3 y más 5, mientras que el oxígeno solamente puede tener una combinación con un número de oxidación menos 2. Esto quiere decir que vamos a tener tres tipos de compuestos. Uno con el nitrógeno con más 1, otro con más 3 y otro con más 5. Así que pongo mis tres compuestos aquí y pongo el 2 del oxígeno en todos los lados. Aquí sería un 1, lo pinto en pequeñito aunque no se pintaría. En este caso sería un 3 y en este caso sería un 5. Bien, a la hora de nombrar este compuesto sería el monóxido de dinitrógeno. A la hora de nombrar este compuesto, trióxido de dinitrógeno. Y a la hora de nombrar este compuesto, pentaóxido, que no pentóxido, pentaóxido de dinitrógeno. ¿Vale? Porque lo único que decimos son los prefijos que aparecen. ¿En la nomenclatura de composición? Bueno, aquí lo que tendríamos que decir es el estado de oxidación original del que tiene más de uno, que en este caso es el nitrógeno. Así que este compuesto sería el óxido de nitrógeno 1. Este compuesto, el óxido de nitrógeno 3. Y este compuesto, el óxido de nitrógeno 5. ¿Vale? Vamos a ver los compuestos de azufre y luego hacemos de atrás, desde el nombre hasta adelante. Bien, en el caso del azufre tenemos que el azufre puede tener un número de oxidación de más 2, más 4, más 6, mientras que el oxígeno solo puede tener menos 2. Esto nos va a dar tres compuestos diferentes. Nos va a dar en este caso, el oxígeno siempre pondría el número 2. Y en este caso el azufre pondría, para este caso el 2, para este caso el 4 y para este caso el 6. Dicho esto, vemos que podemos simplificar, así que si dividimos por 2, este compuesto se nos quedaría como 1 y 1, si dividimos por 2, como 1 y 2, y aquí como 1 y 3. Bien, este compuesto sería el monóxido de azufre, dióxido de azufre y trióxido de azufre. Mientras que en la nomenclatura de composición lo que diríamos serían los números romanos. Así que este sería el
óxido de azufre 2, el óxido de azufre 4, y V en números romanos, y el óxido de azufre 6. Bien, ¿qué pasa si lo que tenemos es el nombre y lo que queremos es sacar la fórmula? Así que voy a borrar todo esto de aquí. Bien, si tengo los prefijos multiplicadores es muy fácil. Monóxido de azufre solamente sería un oxígeno y un azufre, dióxido de azufre, 2 oxígenos y un azufre, y trióxido de azufre, pues 3 oxígenos y un azufre. Pero ¿y si tengo las nomenclaturas de composición? En este caso, si digo óxido de azufre 2, ¿vale? Y yo sé que el azufre está actuando con valencia 2, sé que aquí va a haber un 2. Pero este compuesto no es el que teníamos originalmente. Para poder hacer la nomenclatura de composición nuevamente, necesito los números de oxidación. Así que yo sé que el óxido, al tener un número de oxidación 2, lo que haría sería simplificarlo. En el caso del óxido de azufre 4, pasaría lo mismo. No se trata de que yo aquí ponga un 4. Este oxígeno tendría aquí un 2, con lo cual se simplificaría. Y en el óxido de azufre 6, no se trata de que aquí tenga un 6, sino de que aquí habría un 2 y se simplificaría. Así que nuevamente hay que saberse los números de oxidación. Vamos a hablar de los haluros de oxígeno, que son unos compuestos que en el 2005 la IUPAC escribió de forma diferente a como se conocían hasta entonces. Bien, imaginaros que yo tengo el cloro con sus 4 posibilidades diferentes, más 1, más 3, más 5 y más 7. Y lo voy a juntar con el oxígeno que tiene. Siempre número de oxidación menos 2. Si yo junto esto voy a tener 4 combinaciones, pero se van a escribir de forma invertida, así que se van a escribir no en función de quién es más negativo y menos negativo, sino en función de la tabla periódica, ¿vale? Se nombran primero siempre los halógenos, se ponen más a la derecha, y luego de todos los grupos hacia la izquierda, ¿vale? Siendo el cloro el que está en el grupo 17, tiene preferencia a estar a la derecha del compuesto frente al oxígeno que está en el grupo 16. Bien, como el oxígeno tiene un número de oxidación 2, pues se lo vamos a poner a todos. En este caso sería un 1, que lo pongo aquí en pequeño, aunque sabéis que no se pone, un 3, un 5 y un 7. Al estar el cloro a la derecha ya no van a ser óxidos, sino que van a ser cloruros. Entonces, en este caso sería el dicloruro de oxígeno, dicloruro de trioxígeno, dicloruro de pentaoxígeno y dicloruro de hepta con H oxígeno, ¿vale? Y no habría nomenclatura de composición. Todo se haría con prefijos multiplicadores, ¿vale? Vamos a ver la última parte de estos compuestos binarios. Otro de los compuestos que vamos a ver van a ser los hidrácidos, ¿vale? ¿De dónde vienen los hidrácidos? Bueno, imaginad que yo junto al hidrógeno con valencia más 1 con el cloro con valencia menos 1, ¿vale? Estos compuestos tienen unos nombres especiales y este señor sería el cloruro de hidrógeno, que es un gas. Lo que pasa es que la mezcla de este gas cuando se burbujea y se disuelve en agua, ¿vale? O sea, cuando yo puedo atrapar este gas en una disolución acuosa, por tanto, una mezcla, se le suele nombrar con el sufijo AQ, ¿vale? Y el nombre pasa a ser ácido clorhídrico, que es como se conoce además al ácido que tenemos en el estómago. Pasa lo mismo en el caso del azufre, que actúa con el hidrógeno solo con su valencia 2, ¿vale? En este caso tendríamos, para el compuesto que no está disuelto, sería el sulfuro de hidrógeno, pero al compuesto disuelto en agua sería el ácido sulfídrico, ¿vale? Con H intercalada y no confundir con el ácido sulfúrico. Además de estos compuestos tendríamos unos cuantos más que habría que saberse. Así, para el compuesto con boro, que tendría de fórmula BH3, su nombre sería borano. Para el compuesto con carbono, que su fórmula sería CH4, tendríamos el metano. Y para el elemento de abajo, el silicio, SiH4, tendríamos el silano.
Para el compuesto con nitrógeno tendríamos NH3 y sería amoníaco, aunque últimamente le quieren dar el nombre de azano, pero es un nombre que nadie va a usar. Además, para el compuesto de fósforo, PH3, tenemos el nombre de fosfano. Para el compuesto de arsénico, más abajo en el grupo, AsH3 arsano, y con estos prácticamente serían todos los nombres que os tendríais que saber.